La expedición de Magallanes Elcano es el nombre con el que se conoce al primer viaje en barco alrededor de la Tierra, realizado entre 1519 y 1522. Fue capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El objetivo era abrir una ruta comercial por Occidente con las Islas de las Especias o Molucas, en el sudeste asiático. Pretendían continuar con la expedición de Cristóbal Colón por América, buscando un paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico, que hasta el momento se desconocía. La aventura comenzó el 10 de agosto de 1519 en Sevilla, España. Desde allí descendieron por el río Guadalquivir 5 naves con 239 hombres hacia la localidad de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, puerta del Océano Atlántico. Después de aprovisionarse, se dirigieron al oeste, pues debían mantener el Tratado de Tordesillas, un acuerdo entre los reinos de España y Portugal con el que se repartieron la exploración del Nuevo Mundo, por lo que los españoles debían evitar pasar por África. Como capitán contaban con un experimentado marinero, el portugués Fernando de Magallanes, que conocía muy bien las Indias. El viaje era muy complicado, no había cartas de navegación del territorio y los mapas existentes tampoco describían el recorrido que Magallanes pensaba seguir. Con más incertidumbres que certezas, los marineros llegaron a Tenerife, bordearon Cabo Verde y emprendieron rumbo sur. Varias tormentas amenazaron con hundir las embarcaciones, pero por suerte consiguieron llegar 2 meses más tarde al actual Río de Janeiro. En enero descienden hasta el Río de la Plata, en Argentina, donde esperaban encontrar paso al Mar del Sur. Pero al no ser así, tuvieron que continuar por territorio desconocido. En el puerto de San Julián sufren el primer gran revés, el naufragio de una de las naves. Además, Magallanes descubre que algunos marineros planean amotinarse contra él. Ante esto, ejecuta a uno de los cabecillas y deja en tierra a Juan de Cartagena, el capitán del navío San Antonio. Meses más tarde, apuestan por cruzar el Canal de las 11.000 Vírgenes, posteriormente llamado Estrecho de Magallanes. Allí la nave San Antonio deserta en la noche y las 3 restantes continúan por una ruta muy peligrosa. Tras cruzar el estrecho, la tripulación no puede más que llorar de alegría. Pero la travesía por el Pacífico será más larga de lo esperado y durante 4 meses navegan sin avistar tierra. El hambre acecha y muchos enferman y mueren. Aunque la situación es crítica, al menos el mar es calmo y favorable, por lo que deciden bautizarlo como Pacífico. Tras recuperar fuerzas en varias islas, desembarcan en las Marianas, donde pronto huyen al ser recibidos con hostilidad. Semanas más tarde llegan a las Filipinas, donde Magallanes establece una buena relación con sus nativos y deja huella de las tradiciones cristianas. Pero al llegar a la isla de Matan, uno de los reyes se enfrenta a Magallanes tras negarse a pagarle los tributos que le pide. La batalla se complica y el capitán muere lanceado por los indígenas, dejando la expedición en un momento crítico. Tras escapar solo quedan 115 supervivientes. Al no ser suficientes para manejar las 3 naves restantes, deciden quemar la más perjudicada y continuar su camino, quedando Juan Sebastián Elcano al mando de la expedición. Buscando las Islas de las Especias, se ven obligados a parar para arreglar las naves. Hasta 5 meses les llevará dar al fin con las soñadas tierras del clavo, la canela, el jengibre y la nuez moscada. La imprevista rotura de uno de los barcos, la Trinidad, hace que tomen una difícil decisión. 53 tripulantes se quedarán en las Molucas hasta ser reparado y volverán por el mismo camino, mientras que la nave de Elcano regresará por la ruta oriental, desobedeciendo el Tratado de Tordesillas. Las relaciones entre España y Portugal son muy tensas, por lo que el barco navega lejos de la costa para no ser descubierto. Totalmente desgastados y otra vez enfermos, Elcano decide jugársela y toma tierra en Cabo Verde, a pesar de ser zona enemiga. Al principio los portugueses les creen cuando se presentan como simples marineros, pero cuando descubren su identidad huyen despavoridos, dejando a algunos hombres atrás. Por fin, el 6 de septiembre de 1522, 18 hombres, enfermos y famélicos, atracan en la bahía de Sanlúcar, convirtiéndose en los primeros en dar la vuelta completa al mundo. Y aunque no era uno de sus propósitos, también demostraron que la Tierra era esférica. 2 días más tarde, el emperador Carlos I nombró a Juan Sebastián Elcano hidalgo y le concedió un escudo tallado con motivos de especias, con la leyenda «Fuiste el primero que la vuelta me diste». A pesar de tratarse de un viaje lleno de peligros, la valentía de unos cientos de hombres lograron una hazaña que ha pasado a la historia. Aunque probablemente este final feliz estaba escrito desde el principio, ya que la única nave que logró completar su recorrido se llamaba, casualmente, Victoria. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.